Sin lugar a dudas, la mayor evidencia de la inequidad y el subdesarrollo en el país son los índices de desnutrición crónica infantil. Son alarmantes, son vergonzosos para cualquier sociedad. Tenemos la segunda tasa más alta de América Latina y el Caribe, 27.2%, y durante los últimos años nadie ha querido hablar de este tema, no se lo ha abordado de manera frontal, no se han desarrollado políticas claras para combatirla. 1 de cada 3 niños menores de 2 años sufre esta tragedia y el gobierno ha decidido darle cara a este problema. Vamos a conversar sobre el plan Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil con su secretario técnico, Erwin Ronquillo, a quien le damos los buenos días. Bienvenido, Erwin, a Contacto Directo. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos dispuestos para conversar acerca de este problema que nos preocupa tanto a los ecuatorianos. El último miércoles el gobierno lanzó en Riobamba el bono de los 1000 días para atender a 37.500 madres embarazadas y lactantes. Es un bono de $50. ¿Cómo se llegó a determinar que esta ayuda económica directa era una de las mejores maneras, no la única, de empezar a afrontar esta situación? Sí, efectivamente, como usted bien lo manifestó al inicio, este es un problema que afecta a 1 de cada 3 niños en nuestro país. Y por esa razón el presidente Guillermo Lasso tomó la decisión, que es una decisión histórica, porque por primera vez un presidente de la República pone en lo más alto de las políticas de Estado el combate de la desnutrición crónica y, en otras palabras, pone como una política de Estado una acción directa para beneficiar al futuro de la infancia de nuestro país. Y hay que entender primero de qué se trata esto de la desnutrición crónica infantil. Este es un problema multicausal. ¿Y por qué decimos que es multicausal? Porque primero que nada no es exclusivamente debido a falta de alimentos, sino, por ejemplo, tiene mucho que ver con el embarazo adolescente, tiene mucho que ver con que existan controles previos, controles prenatales de la madre durante la época de gestación. Una vez que el niño nace, tiene que haber un registro de nacimiento. En el Ecuador, 16 de cada 100 niños no se están registrando dentro del primer año de vida. Tiene que ver también con el parto institucionalizado, con los controles del niño durante su primera etapa de vida, es decir, los controles del niño sano. Tiene que ver con vacunación pediátrica, con lactancia materna, con acceso a agua segura, estimulación temprana, apego. Tiene que ver también con las buenas prácticas de higiene dentro del hogar. Es decir, no es un tema que se va a atacar con una sola acción. Lo que usted manifiesta, el bono de los 1000 días que el presidente de la República lanzó en Riobamba en conmemoración del Día del Niño, es una de todas las acciones que estamos emprendiendo desde el gobierno del encuentro para lograr un Ecuador de oportunidades para miles y miles de niños y niñas que hoy por hoy han sido afectados por este problema. Sí, decíamos que no es lo único que se va a hacer. El trabajo debe ser integral, sin duda, y abarcar a muchos otros actores para poder, de manera sostenible, alcanzar los objetivos que se han planteado. ¿Cuáles son esas otras acciones? Porque algunas de ellas tienen que ver con el gobierno nacional, con el gobierno central. La provisión de vacunas, por ejemplo. Decimos, es que las madres no vacunan, es que no hay vacunas en el sistema de salud. También decimos, no hay agua potable, eso le corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, ¿cómo se está desarrollando la coordinación para atender todos estos problemas, todas estas carencias al mismo tiempo? Desde el día 1 en el gobierno estamos sentando las bases para ese Ecuador de oportunidades, las oportunidades que se le han negado por años, por décadas a nuestros niños y a nuestras niñas. Una de esas primeras acciones fue, a los 100 días se presentó un plan estratégico intersectorial que no existía. Esta es una política pública que el presidente ha propuesto que se convierta en una política de Estado y que trascienda todos los gobiernos, porque nos va a tomar algunos años. Esto es una política de largo plazo para 10, 15 años que lo vamos a lograr, lo vamos a poder implementar siempre y cuando trabajemos juntos. Ahora bien, una vez que se presentó ese plan estratégico, también hemos ido tomando algunas otras acciones. Una de ellas es el establecer en 221 cantones, en los 221 cantones del país, mesas de trabajo conjuntas entre los gobiernos autónomos descentralizados y los representantes de los ministerios de Inclusión Social, de Salud, de Educación, el Registro Civil, el Ministerio de Agricultura
el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y la sociedad civil. ¿Por qué? Porque como es esto un problema multicausal donde tenemos que asegurar las prestaciones de salud, las prestaciones de protección social, pero también los gobiernos autónomos descentralizados tienen dentro de sus competencias la provisión de agua y saneamiento. En el Ecuador apenas el 50% de la población tiene acceso a agua segura. El resto o recibe agua contaminada por las tuberías o sencillamente no tiene acceso. Esa es una de las primeras acciones que como país debemos ponernos de acuerdo, que son las más importantes que debemos poder solucionar en el corto plazo. Ahora, Erwin, sí, la desnutrición crónica infantil es un problema gigantesco, terrible, pero la falta de recursos también es otro problema. Entonces, ¿ustedes han llegado a determinar cuál es el monto total que se requiere para poder salir de esta situación? El presidente Guillermo Lasso, como puso esto como una de las prioridades de su gobierno, hizo una de las 11 macrometas que constan en el Plan Nacional de Desarrollo, asignó un presupuesto para el año 2022 de 330 millones de dólares. Sí, pero y que ahora con el lanzamiento... Por supuesto que sí, eso nos va a permitir hasta el momento, en un corte que hicimos hasta el 15 de mayo, hemos ya realizado 385.000 atenciones a madres y 365.000 atenciones a niños. Pero no, ahí no queda la cosa. A partir de este mes, en el mes de junio, en conjunto con las universidades, vamos a visitar 330.000 hogares ubicados en 728 parroquias de los 195 cantones. De 195 cantones que se han determinado como priorizados en base a su situación de desnutrición crónica y adicionalmente a su nivel de pobreza. Esas visitas, ¿qué van a hacer? Estos brigadistas universitarios lo que van a hacer es hacer una identificación de madres gestantes, niños y niñas que no estén recibiendo las atenciones para asegurarnos que primero las reciban y segundo, si requieren algún otro servicio de protección social, puedan afiliarse a los servicios del MIES. Hay varios servicios destinados para el combate a la desnutrición crónica infantil. Uno de ellos son los centros de desarrollo infantil, otro es el servicio Creciendo con Nuestros Hijos, que son educadoras familiares que visitan los hogares semanalmente y que le dan a las madres charlas acerca de buenas prácticas de higiene, de alimentación, de nutrición y adicionalmente promoción de lactancia materna. ¿Por qué es tan importante atender este tema de la desnutrición crónica infantil? ¿Cuáles son las consecuencias que tienen luego esos niños? Consecuencias que tienen además un impacto económico, según UNICEF, de 4.300 millones de dólares, el 4.3% del Producto Interno Bruto. Este problema de la desnutrición, que es sin duda el problema social más grande que tiene el país y que ha sido invisibilizado por años, es también nuestra mayor oportunidad de desarrollo. ¿Y por qué decimos eso? Porque un niño que padece de desnutrición crónica infantil tiene una seña visible que es el retraso en su crecimiento. Es un niño que no crece. Pero lo que no se ve es lo que está aquí. Un niño que tiene desnutrición crónica infantil tiene una dificultad para su desarrollo cognitivo. ¿Por qué? Porque dentro de los 1000 primeros días de vida es donde se desarrollan entre el 80 y el 85% de las conexiones neuronales, es decir, se forma el 85% de su cerebro. Y si nosotros no prevenimos eso, no le damos todas las atenciones para prevenir que sufra desnutrición crónica infantil, ese niño no va a tener capacidad suficiente para aprender, para memorizar, para razonar, para relacionarse socialmente. Adicionalmente va a tener mayor probabilidad de sufrir enfermedades metabólicas. Es decir, estamos condicionando su futuro, estamos condicionando su desarrollo. Ahora, no es solamente un bono el que va a entregar el gobierno, también va a haber otras ayudas económicas que se entregarán a manera de premio o de incentivo por el cumplimiento de algunos requisitos. ¿De qué se trata? El bono de los 1000 días es un bono que ciertamente es innovador en nuestro país porque toma en cuenta distintas características, ¿no? Una de ellas es que tiene un monto fijo de $50 que se entrega todos los meses desde que la madre reporta estar embarazada en el sistema de salud hasta que el niño cumple 2 años. Ese es el horizonte de tiempo en el que se reciben los $50 mensuales. Pero adicionalmente vimos que era necesario incentivar que se haga justamente los controles prenatales, que la madre registre
registra a su hijo que lo vacune. Por esa razón se estableció que mensualmente se van a ir acumulando a manera de ahorro $10 que se van a entregar en 3 hitos. Cuando el niño nace y la madre registra al niño, porque ya dijimos que era un problema que no se están registrando los niños, cuando se registra el niño recibe un primer valor de $90. Una vez que el niño va creciendo y la madre lo lleva a los controles y lo lleva también a la vacunación, todo eso lo vamos registrando y al final, cuando el niño ya cumple, el primer año se le entregan $120 y de igual manera hacia el segundo año se entregan los $120 siempre y cuando la madre continúe con el cuadro básico de vacunación y adicionalmente con los controles de niño sano. Y aquí se quisiera aclarar una cosa. El presidente de la República apenas asumió el mandato, él se enteró que efectivamente no habían vacunas de cuadro pediátrico y se ordenó inmediatamente la compra. Y en alrededor de unos 3-4 meses llegaron esas vacunas y hoy por hoy existe dotación completa en todos los centros de salud de las vacunas del cuadro pediátrico. Ese fue un problema del pasado que por algunos años no existió suficiente cantidad de vacunas, pero hoy por hoy están aseguradas. Qué bueno que haya vacunas, ojalá ocurriera lo mismo con el resto de medicinas que requieren los pacientes del sistema público de salud. Decíamos que la desnutrición crónica no es solo un tema de acceso a alimentos, pero sí es también un tema de falta de acceso a alimentos nutritivos. ¿Y cuál es la acción con la que se apunta a solucionar este problema? Porque con $50 creer que vamos a tener a un niño bien nutrido no es tan cierto que digamos. Ciertamente la concepción de este bono nos tomó algún tiempo, hubo varios estudios, utilizamos información del INE con respecto a la canasta básica y se determinó que el valor de $50, si bien no cubre el total de la canasta básica, da un piso de protección social para la familia. Pero hay una cosa muy importante que hay que recalcar. Como hablamos de que la desnutrición crónica, primero que nada, se la previene y se lo trabaja dentro de los 1000 primeros días de vida, lo que hay que promover sobre todo es la lactancia materna. La lactancia materna debe ser exclusiva dentro de los 6 primeros meses y debe mantenerse hasta los 2 años en conjunto con la alimentación del hogar. En ese sentido, nosotros, como parte de las acciones del gobierno, el día de ayer iniciamos una campaña nacional que se llama Infancia con Futuro, que es una campaña educativa que tiene como propósito, primero, sensibilizar a la ciudadanía acerca de un problema, porque no se puede atacar un problema que no se conoce. Este ha sido un monstruo escondido por años y lo estamos atacando. El presidente ha tomado esto como una de sus prioridades. Y en ese sentido vamos a seguir con esta campaña durante el resto del año en conjunto con UNICEF para hacer un proceso de educación en cambios de comportamiento justamente para estimular e incentivar los hábitos adecuados, los hábitos saludables y sobre todo nutritivos. Erwin, ayer Franklin Torres, de la Federación Nacional de Bananeros del Ecuador, al ver la promoción de Contacto Directo, al ver que usted venía a este programa, me envió un mensaje que decía textualmente lo siguiente: que nos den la oportunidad a los productores de leche y banano para dotar de estos productos a todos los niños. Desayuno de campeones. Y aquí hay dos cosas que no se entienden, o al menos una que no se entiende y la otra que queremos saber si se va a desarrollar o no. Lo primero, ¿cómo es posible que habiendo tanta producción de alimentos en un país como Ecuador haya niños malnutridos? Y segundo, ¿tienen ustedes previsto establecer un programa de alimentación infantil con el respaldo de la empresa privada? Lo que usted manifiesta es justamente el síntoma o la forma de demostrar que este no es un problema exclusivamente de falta de alimentos. De hecho, en el Ecuador la desnutrición crónica infantil no está relacionada exclusivamente a la falta de alimentos, tanto así que en el quintil más rico de la población, y esto es muy importante porque a veces se desconoce, uno piensa que esto es solo de las zonas rurales o de las zonas empobrecidas. En el quintil más rico de la población, según el dato del INEC del año 2018, existe un 20% de desnutrición crónica infantil. En ese estrato no hace falta ni recursos, ni acceso a alimentos, ni acceso ni siquiera a salubridad, porque inclusive hay el acceso a la salud privada. Eso lo que demuestra es que es un tema más bien, primero, de entenderlo, de conocer bien, saber qué uno puede hacer desde su casa, desde su hogar y tomar acción. Y obviamente el Estado tiene una responsabilidad y en eso estamos trabajando, en asegurar las atenciones de salud, las atenciones de protección social y adicionalmente la educación, que es lo que realmente nos va a permitir trabajar, digamos, que como sociedad nos pongamos de acuerdo y trabajemos juntos en combatir este problema, porque solo pero juntos y el otro segmento, el de la gente de bajos recursos, los que no tienen para parar la olla, los que no tienen trabajo, que para ellos sí se va a trabajar quizás en un plan, en un programa de alimentación, ¿o no?
Como le digo, la desnutrición crónica infantil no es un problema de falta de alimentos, pero para aquella población que efectivamente tiene problemas de acceso a alimentos, se diseñó el bono de los 1000 días, que va dirigido a aquellas madres en mayor situación de vulnerabilidad y que según el registro social estén en nivel de pobreza y extrema pobreza. Erwin Ronquillo, secretario técnico del Plan Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a usted. Más adelante estamos con Héctor Yepes, abogado, catedrático, ex asambleísta, a propósito de la convocatoria a una marcha contra la inseguridad que está prevista para mañana sábado. Y también la parte que les toca a los municipios en la lucha contra la delincuencia, según el COTAD. Ya volvemos. La Asamblea inicia hoy el último debate de la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza. La norma va a permitir una acción más frontal contra la delincuencia. Sin embargo, hay otros factores, como la capacitación de la policía, que también debería reforzarse. Esto pasó este miércoles en el sector comercial del norte de Quito. Un policía sale corriendo ante la arremetida de un delincuente armado y otro debe someterse ante la amenaza a su vida. Al final, el delincuente huye y los uniformados se quedan sin reacción. Lo sucedido deja en el aire preguntas sobre la capacitación de los policías para actuar ante una delincuencia cada vez más violenta. El policía tiene que tomar medidas de seguridad primero que protejan su vida, porque protegiendo su vida puede defender la vida de los ciudadanos. Con todo el tema de déficit de policías que existe, hay poco espacio para una actualización de conocimientos, para una capacitación permanente. A la par, la Asamblea empezará este viernes el segundo debate de la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza, que entregaría a las instituciones armadas herramientas para enfrentar eficientemente los conflictos. Pero al comandante de la policía, Fausto Salinas, le preocupa que la ley no tome en cuenta casos particulares. La discriminación entre lo que es una marcha pacífica y una protesta pacífica y una protesta violenta. Cuando una persona está apuntando la cabeza de otro, no necesariamente tiene que seguir el paso de negociar, hablar, sino tiene que utilizar su arma en forma inmediata. Uno de los objetivos de la norma es que los uniformados no sean juzgados por asesinato en caso de tener que usar la fuerza letal. Y los operadores de justicia también tengan herramientas para no sentenciar a los uniformados en este tipo de casos. Y ya volvemos con Héctor Yepes y el tema de la inseguridad ciudadana, un problema que envuelve al Estado en su conjunto. Manténgase en nuestra sintonía. La inseguridad ya no causa alarma entre la ciudadanía, sino terror. No hay espacio en el que uno pueda sentirse seguro, ni en las calles, ni en las casas. El gobierno señala que se ha emprendido una guerra contra la inseguridad, pero la percepción ciudadana entiende que los resultados que se exponen no terminan de inclinar la balanza hacia la convivencia pacífica que todos anhelamos. En distintas ciudades del país se ha convocado a marchas por la seguridad. ¿Cuál es el objeto de estas movilizaciones? ¿Cuál es la propuesta que las acompaña? Lo vamos a conversar con Héctor Yepes, abogado, ex asambleísta. Buenos días, bienvenido Héctor aquí a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin, buenos días a todas las familias ecuatorianas. El presidente ha señalado que va a conversar con los 221 alcaldes para que contribuyan en la lucha contra la inseguridad, pero hay municipios que dicen que ese asunto no es de su competencia. El COTAD, sin embargo, en su artículo 54, literal N, habla de formular y ejecutar políticas locales, además de crear y coordinar consejos de seguridad ciudadana municipal. Entonces, ¿tienen o no tienen competencia? Hay una competencia para coordinar y planificar la seguridad, Lenin. Sin embargo, la competencia principal en materia de seguridad es del gobierno. Y permítame esto ilustrarlo con un ejemplo que todos lo vimos a nivel nacional: la vacunación. ¿Los municipios podían colaborar en la vacunación? Por supuesto, y creo que la gran mayoría lo hicieron, incluso la empresa privada, la academia lo hizo. Pero un municipio no puede decidir cuántas dosis tiene que ponerse la población, cómo debe administrarse, no se podían comprar las vacunas. Con la seguridad pasa algo similar: los municipios pueden y deben colaborar.
en un plan de seguridad que tiene que venir desde el gobierno central. ¿Por qué entonces, Héctor, se cobra una tasa de seguridad ciudadana si no es competencia municipal? Cuando cobran una tasa de recolección de basura es para hacer ese trabajo. Cuando cobran una tasa de alumbrado público es para que las calles no estén a oscuras. ¿Y la de seguridad entonces para qué la cobran si no es de competencia del municipio? La de seguridad debe ser para financiar aquellas actividades del municipio en las que sí pueden cooperar con la policía. A ver, pongo el caso que yo conozco más de Entonces, cerca. no es que el municipio está poniendo unas camionetas, no es que el municipio está poniendo unas cámaras, es la ciudadanía la que a través del pago de esa tasa las está colocando. Yo no sé en el caso de cada municipio concretamente cómo ocurra, porque habría que preguntar en 221 cantones diferentes, pero primero partamos de un principio. Todo lo que hace el municipio o el gobierno es nuestra plata a través del Estado central o el Estado local, eso siempre es así. Segundo, en Guayaquil, el municipio efectivamente pues pone la gasolina en los patrulleros, da camionetas, motos, armamento, y que bueno, eso hay que seguirlo haciendo, eso debería financiarse, yo no conozco el detalle en Guayaquil y hay que ver en los 221 cantones del Ecuador de cómo se financia aquello, pero sin duda los municipios deben contribuir en la lucha contra la delincuencia, pero dentro de un plan nacional que tiene que venir desde el gobierno, porque si no, imagínense, en el cantón de aquí hay una estrategia y 2 metros más allá en el cantón siguiente. Pero es eso lo que dice el tratado, pues Héctor, en el 60, artículo 60, literal Q, dice que los alcaldes deben coordinar con la Policía Nacional la formulación y ejecución de políticas locales en materia de seguridad. ¿Existen esas políticas locales? Parecería que no, porque en todos lados se hace básicamente lo mismo, estado de excepción, Fuerzas Armadas a las calles, en fin. ¿Hay esas políticas locales? No se ven políticas locales claras en materia de seguridad, tampoco se ve una política nacional clara en este momento en materia de seguridad. Yo creo que más bien lo que hay en este momento que hacer es articular como se hizo exitosamente con la vacunación, porque hay esfuerzos que se están haciendo. Yo veo, hoy hay una disputa entre el presidente Lasso, la alcaldesa Viteri. En Guayaquil, el presidente Lasso, estoy seguro que tiene la mejor intención y la alcaldesa Viteri y el municipio de Guayaquil ya vienen ejecutando también acciones. Hay que coordinar, pues esto va más allá que del presidente y la alcaldesa y va más allá de Guayaquil. Es falta de diálogo, entonces, es esta falta de involucramiento de las autoridades locales y nacionales de atender a cada territorio con la estrategia que amerite, lo que nos lleva a no tener una política clara nacional ni local. Es terrible, es absurdo. Para mí lo fundamental, Lenin, es que tiene que haber un plan nacional claro y estructurado en el que se trepen, por así decirlo, las alcaldías. Y ese plan tiene que comunicarse abiertamente, y yo creo que si el presidente de la República dice, bueno, este es el plan, así como se hizo con la vacunación, este es el plan no del gobierno, del Ecuador para enfrentar a una delincuencia que hoy tiene aterrorizada a las familias de nuestro país. Yo creo que no hay ningún alcalde en su sano juicio que se va a oponer a colaborar, y si no hay, también pues el presidente debería exponerlo. Y de facto no se puede decir que los gobiernos locales no se han involucrado. Se destinan millones de dólares en cámaras, se entregan vehículos, equipos de comunicación, se reparan cuarteles, se da la comida. En fin, los municipios se han convertido, muchos de ellos, en una suerte de beneficencia de los órganos de seguridad que no han contado con los recursos necesarios para hacerle frente a esta agresión diaria que vive la ciudadanía. Pero ¿pueden hacer más? ¿Deben hacer más? Sí, pero para eso hay que hacer cambios y en ese sentido entro en la marcha también que hemos convocado, claro, algunos en las que yo simplemente participo para el día de mañana, 3 de la tarde en el Parque Centenario de Guayaquil. Vamos a salir a alzar la voz por la paz, por la seguridad, por la vida, sin la cual de nada sirve la economía, el trabajo, sin la cual nuestras familias no pueden estar tranquilas. Y eso pasa por exigirle soluciones al Estado y a la sociedad en su conjunto, al gobierno, a la Asamblea Nacional, que en buena hora, esperemos hoy apruebe la ley de uso legítimo, y también en buena hora le han cambiado el nombre, pero el uso de la fuerza debe ser legítimo más que progresivo, a los jueces, a los gobiernos locales. E incluso desde la academia, en la Universidad Espíritu Santo, estamos trabajando en este momento un grupo de expertos en derecho y en seguridad para presentar también una propuesta desde la academia que incluya algunos puntos. Uno, que cuando alguien utiliza la fuerza para evitar un delito, no puede ir preso. Cuando se permite el uso
de armas. Por ejemplo, hoy para las compañías de seguridad, que acaba de dictarse un nuevo acuerdo ministerial que entra en vigencia a finales de este mes. ¿Por qué los agentes municipales no pueden tener armas de aire? Pensemos cómo puede colaborar. Armas no letales. Armas no letales, o incluso en los casos en que estén entrenados, que no es la realidad de todos los municipios del país, puedan tener armas letales cierta parte de la fuerza pública municipal para colaborar. Pues, ¿qué dice la policía ahorita? Gran parte del trabajo que hacen es ir a atender una riña callejera de borrachos en una esquina. A eso muchas veces o a desalojar informales. ¿Eso acaso no lo puede hacer un agente municipal? Pero para eso, pongo el caso de Guayaquil. Guayaquil hace 5 años ha pedido ya al gobierno central armas de aire no letales para poder colaborar. Entonces, queremos que los municipios hagan más, perfecto. Entonces hay que sentarse, hay que cambiar. En este caso es normativa directamente de decreto ejecutivo, en otros casos habrá que cambiar la ley, pero esto no puede esperar más. No sabemos aquí cuánta gente más tiene que morir en el Ecuador para que se tomen acciones contundentes, porque si nosotros, esta generación, no actuamos ahora, para nuestros hijos ya va a ser demasiado tarde. Ahora, Héctor, ¿cómo evitamos que la marcha, que las propuestas no se politicen? Porque estamos en una época preelectoral y, vamos, no sería nada extraño encontrarnos con que ciertos aspirantes a llegar a un cargo público pues se agarren del tema de la inseguridad, que es sensible, que es fundamental para sus propósitos personales. Mire, ojalá se agarren todos. Y ojalá, a punta de agarrarse, luego cumplan cuando estén en el ejercicio. Ese es el problema, poder. pues es que una cosa es el ofrecimiento y otra cosa es el cumplir. Y de populistas hemos estado llenos en este país desde el día de su nacimiento. Así es, y es inevitable que eso ocurra, pero por eso es importante también que la ciudadanía, y por eso es importante actividades como una marcha ciudadana, que es verdad, una marcha no va a resolver el problema, pero es importante que el ciudadano de a pie, el que no le interesan las peleas entre los políticos, alce la voz, salga a la calle a exigir soluciones, insisto, al Estado en su conjunto. Esto no es a favor de un bando o de otro. Ahorita vemos que los políticos están distraídos muchos en el juego de las sillas, cuando las familias ecuatorianas estamos preocupadas por el juego de la muerte que hoy se vive en las calles. Entonces, el gobierno no solo debe reunirse con los municipios, sino también con los legisladores, claro, con la función judicial y empezar a establecer en primera instancia cuáles son los cambios que se requiere para hacerle frente de una manera distinta a esta situación, porque la manera actual no ha cambiado las cosas todavía. Absolutamente, y hay un tema adicional, la tabla de drogas. Hoy estamos viendo un crimen organizado como nunca antes, peleas entre facciones del narcotráfico, pero también un crimen callejero, normal, totalmente desbocado. El mismo ladrón que hace unos años casi le pedía disculpas luego que se le llevaba el celular, hoy a cuchillo le mete un tiro a alguien después de que ya le robó sin oponer resistencia, en gran medida por el impacto del consumo de drogas. Y la tabla de drogas la puede derogar la Asamblea o también se puede derogar en un decreto presidencial, y esas son las acciones que queremos ver. Y lo ofreció el presidente en campaña y lo ofrecieron muchos asambleístas, ni uno ni otro ha cumplido todavía. Héctor Yepes, ex asambleísta, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenín. Y aquí terminamos el programa y la semana. Nos volvemos a encontrar el día lunes por la señal de Coavisa.